Los hombres no se rajan. Si eres hombre, no te rajes. Dicen los dichos en la calle. ¿Tú crees que eso es verdad? ¿Que el hombre no se raja en la vida o sí se raja? ¿Qué clase de hombre eres tú? ¿El que se raja o no se raja? ¿Y tú crees que hay validez en estas palabras, en estos dichos o no? Yo creo que todo hombre en algún punto en su vida se ha rajado. Esta expresión es muy usada en México y se usa para cualquier persona que tiró la toalla o que abandonó su propósito, aquello que tenía que hacer y dijo ya tuve suficiente y no siguió luchando, abandonó su misión, abandonó lo que tenía que hacer. Estas dos frases, dichas de otra manera, han sido usadas por el Señor. Fíjate nada más lo que dice el Señor. Si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. Este mensaje es principalmente para los hombres, porque los hombres debemos de ser un ejemplo de fuerza. ¿Cuántas veces nosotros los hombres nos hemos derrumbado ante la presión y nuestra fuerza ha sido escasa? Cuando eso sucede en nuestro rol de hombres, en nuestra posición de hombre, muchas veces las mujeres y los demás nos pierden el respeto porque nos negamos a seguir luchando o a hacer lo correcto y tiramos la toalla, sobre todo cuando ellas nos han ofrecido su ayuda, su apoyo, y nosotros, en lugar de ser los que tenemos la fuerza, somos los que representamos la debilidad. Y todos sabemos que a la mujer le gusta que un hombre sea fuerte, porque este mundo necesita que los hombres seamos fuertes y no débiles. Fíjate lo que dice el Señor. Pero los cobardes, junto con otros, no heredarán el reino del Señor. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y dice el Señor también, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, que no seas cobarde. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Así le dijo a Josué, porque Dios sabe que en medio de las transiciones de la esclavitud de aquel pueblo judío o de la esclavitud, cuando tú te mueves de un estado de tu vida a otro en el que Dios te está llevando a algo mejor, allí es donde te sientes, donde eres más débil. La cría salvaje cuando está pariendo es cuando es más débil. En medio de una transición es cuando el enemigo ataca. Dice el Señor, sé valiente y no seas cobarde, que no me agradará si retrocedes, dice su palabra. Este mensaje lo hablo por inspiración del Señor, porque hablo lo que el Señor me inspira o lo que el Señor me dice. Este mensaje es para ti principalmente, hombre, más que para las mujeres, aunque para ellas también, pero te hablo a ti sobre todo, hombre. Dice el Señor, no tengas temor, no seas cobarde, te dice en tu palabra, de las cosas que has de padecer. He aquí el diablo ha de enviar a algunos de ustedes a la cárcel. Podrás parar en la cárcel en mi nombre, dice él, para que seas probado y tengas tribulación en esos días, en 10 días. Aquí le hablaba a los discípulos de Cristo, sé fiel hasta la muerte, te dice Dios, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. En otra porción de la Biblia dice también el Señor que aquel que persevere le será dada la corona de vida, el que persevere, el que sea valiente a través, el que llegue hasta el final. 7 veces caerá el justo y aún más, te dice el Señor, pero de esas 7 veces el Señor te dará la mano para que te levantes. Por eso lo dice él, que 7 veces se caerá el justo, pero 7 veces lo levantará el Señor, porque Dios estará contigo y te sostendrá de tu mano. En cambio, los malvados se hundirán en su desgracia y no llegarán hasta el final si no se arrepienten. También dice la palabra del Señor en una porción muy bonita, dice que a Josué, le dijo al pueblo aquel, escoge, decide. Si vas a seguir siendo cobarde, le dijo al pueblo, básicamente aquel pueblo rebelde,
o vas a cambiar y vas a ser valiente para hacer la voluntad del Señor. Si fuera fácil todo el tiempo hacer la voluntad del Señor, todo el mundo estaría haciendo la voluntad del Señor, pero angosto es el camino del Señor. La puerta es estrecha, el camino de Dios es para los valientes, los triunfadores. Escoge a quien has de servir, dice él, si a los dioses a quienes sirvieron sus padres o si vas a servir a Dios. Aquí, porque las decisiones en tu vida, las decisiones para seguir a Dios, para seguir a Cristo, son de los valientes. Así que eso es para todos nosotros los hombres, porque el Señor Jesús te dice, yo ya he vencido al mundo, tú has vencido en mí, porque has creído en mí, tú ya has vencido. El Señor ya nos ha prometido la victoria a nosotros los hombres, para que podamos ser esos líderes que nuestras familias, que las mujeres, que tu pareja espera, que la sociedad, el mundo espera de ti, y aún la creación que gime para que nosotros los hombres nos levantemos. Dice la palabra de Dios también que tú y que yo y nosotros los hombres, los valientes, arrebataremos el reino de Dios, porque el reino de Dios sufre, y ahora más que nunca, violencia por parte de aquellos que hacen maldad y que muchas veces nos ponen el ejemplo de lo que es ser valiente. Nosotros somos llamados a ser más valientes porque el Señor nos ha dado la victoria ya en Cristo. Si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer como hombres, que es ser valientes. Este mensaje lo estoy dando porque por un hombre que Dios ayudó mucho a través de mí y otras personas, hizo maravillas en su vida y hasta le dio la mujer de sus sueños y un bebé. No lo juzgo, estoy orando por él, y si Dios me llama lo volveré a ayudar y ayudar cuantas veces sea necesario hasta que tal vez aprenda sus pruebas. Él volvió a retroceder del camino del Señor después de que el Señor lo levantó múltiples veces, y ahora vuelve a lo mismo de siempre, a hacer excusas, que es débil y que no puede, aunque ama a Dios. Y al Señor, el Señor ha puesto en mi corazón que no le agradó que Él esté haciendo eso, que es ser cobarde una y otra vez. No, el Señor nos llama a fortalecernos en nuestra fe y a ser cada vez más valientes, porque como dice este proverbio 24:10, si fallas bajo presión, hombre, tu fuerza es escasa. Y Dios no nos llamó a ser débiles, sino a ser cada vez más fuertes en Él. ¿Y cómo te fortaleces en el Señor? ¿Cómo te vuelves ese hombre de fuerza que espera tu pareja, tu hogar? Dice la palabra de Dios que el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el que es entendido en las cosas de Dios y las pone en práctica. Si tú quieres ser fuerte, tú debes de buscar y de llenarte de la sabiduría de Dios. Eso es lo que Dios te dice aquí. Moisés le dijo a Dios cuando Dios lo escogió para liberar y lo preparó, 40 años, lo preparó para que sacara a su pueblo con todo poder. Le dijo Moisés, Señor Dios, ¿y quién soy yo para llevar a cabo semejante tarea? Como diciendo, él se sentía inseguro. Cualquiera se hubiera sentido inseguro, y Dios le respondió, yo estaré contigo, Moisés. No es quién eres tú en tus propias fuerzas, es quién va contigo. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti, hombre? Y eso aplica para mí también. Dios nos ha llamado a ser valientes y no cobardes. Y aparte de eso, también el Señor Jesucristo dijo, permanece en mí. Y si permaneces en mí, quiere decir, la palabra permanecer quiere decir, si tú te esfuerzas en hacer mi voluntad y ser valiente todos los días, dice, yo estaré contigo, dice el Señor. Porque tú eres como la rama o un brote tierno, y tú no puedes dar fruto sin mí, dice él. Pero si tú permaneces en mí, queriendo decir, si tú eres valiente y si tú te fajas y no eres cobarde, aunque a veces caigas, te levantas en mi nombre porque yo te ayudaré. Sé valiente, dice él, para que permanezcas en mí día a día
y entonces podrás dar fruto porque tú estás en mí, permaneces en mí, te fajas todos los días con valentía para seguir adelante en medio de las pruebas de la vida. Todos a veces dijimos los hombres, alguna vez cuando estuvimos cortejando una dama o cuando anduvimos de novios, algunas veces se vinieron aquellas pruebas de la vida y fallamos porque fuimos débiles, y a nosotros los hombres no nos gusta ser débiles, no nos gusta fallar porque somos débiles, pero ese es un hecho que nosotros fallamos muchas veces porque somos débiles como hombres, y el hombre no es llamado a vivir en debilidad perpetua. Así que a ti, hombre, te hablo y me lo aplico yo mismo. Somos llamados a fortalecernos como el buen boxeador, como el buen atleta, para seguir la carrera hasta el final con valentía y con perseverancia, permaneciendo en la palabra del Señor. También el Señor Jesucristo dice, si permaneces en mí, hombre, con valentía, con persistencia, sin cobardía, y mis palabras permanecen en ti, pídeme lo que tú quieras, dice el Señor. Fíjate nada más, pídeme lo que tú quieras y yo te lo daré, te será hecho, porque en este caso lo pides para la gloria de Dios y no para tu gloria. Para terminar este mensaje, la palabra del Señor dice también que, lo vuelvo a repetir, cuando el Señor dice, pero el justo vivirá por fe en Jesucristo. Y si vuelve atrás, básicamente si te rajas una vez y otra vez y otra vez, como esta persona después de que Dios le hizo maravillas en su vida, le dio la mujer de sus sueños y ahora abandonó a su bebé. Después de conocer a Dios, a veces nosotros hacemos eso cuando no conocemos a Dios, pero cuando Dios te hace favores, te levanta, hace milagros en tu vida y tú sigues haciendo aquello, yo confío en que este hermano va a regresar, este hombre. Y sí, yo lo comprendo porque yo fui débil muchas veces, y claro, en nuestra debilidad el poder de Dios se perfecciona, el poder de Cristo, pero no somos llamados a ser cobardes, sino valientes. Te lo digo en el nombre del Señor, porque este es el mensaje que Dios ha puesto para ti y me aplico yo también. Fíjate nada más, te voy a mencionar 3 cosas en las cuales el hombre es probado, o en las cuales el hombre o es cobarde o es valiente. Cuando estás, número 1, cuando estás en una transición, es cuando eres más débil. Ya lo dijimos, un divorcio, perdiste todo, perdiste tu trabajo, estás enfermo, etcétera, etcétera. Es allí donde el enemigo de tu alma sabe que eres más débil. Y las pruebas muchas veces son difíciles y no las soportamos. Te voy a decir, fortalécete en el Señor, que llegará el momento en que esas pruebas las vas a pasar fácilmente. A veces no tan fácilmente, pero las vas a pasar en el nombre del Señor. Número 2. Así como Moisés le pegó a la roca, el mismo Jesucristo que seguía al pueblo judío en el desierto porque se desesperó con tanta gente terca que caminaba en el desierto, desobediente, que después de ver las maravillas del Señor seguían desobedeciendo al Señor. Así también tú vas a ser probado, y yo también, con personas que son difíciles, personas que no le creen a Dios, personas que siempre cuestionan a Dios y te cuestionan a ti también cuando hablas su palabra y te esfuerzas en serle fiel a Dios. No esperes que te aplaudan estas personas, porque entre más les des, más te van a querer quitar muchas veces. Se quejan de Dios porque quieren regresar a su Egipto, a su condición anterior, porque son cobardes y desobedientes. Así como el pueblo judío quería regresar a Egipto porque ellos querían mejor, querían comer mejor aún cuando eran esclavos y Dios los llevaba a la tierra prometida, que es su salvación y sus ricas bendiciones. Ellos prefirieron cambiar la gloria de Dios por su estómago, por su panza. Y Dios se enojó mucho y sabemos que hubo hasta muerte por causa de eso. Ellos se quejaron del maná. Ya no querían comer maná del cielo. Hay un problema con porque el maná del cielo simbolizaba el pan del cielo, Jesucristo, porque Jesucristo era la roca que los seguía, que les proveía todo.
Entonces se quejaron del maná, se quejaron de Jesucristo, murmuraban de Dios, lo tentaban a Dios para hacer lo incorrecto, a cuando Dios no puede ser tentado a hacer lo incorrecto. Y ellos querían hacer lo que querían, adorar a otros dioses falsos, cometer toda clase de inmoralidad sexual, cometer crímenes, etcétera, etcétera. Serás probado en la gente. Número 3, sé valiente con toda clase de personas, aunque sabemos que a veces es difícil soportar a la gente. Número 3, también serás tu valentía y tu resistencia también será probada cuando tú mismo dudes de tu fe en Dios. Muchas veces nos sucede eso. Cuando tú cuestiones las cosas de Dios o sus tiempos, cuando tú te sientas débil por alguna razón u otra, emocionalmente, espiritualmente o físicamente, incluso, fortalécete en el Señor. Cuando tú te desvías del camino de Dios, ya sea por dejadez o ya sea también por las pruebas de la vida, los afanes, tus ambiciones, tu orgullo, tu vanidad, porque no has echado raíces en Cristo, porque no le has echado ganas, como decimos los mexicanos, en las pruebas de la vida. No has buscado a Dios en su palabra, en oración y en todo lo demás, tal vez en ayuno también. No has ido a adorar a Dios con otros y dejas lo que Dios te pide, dejas de hacerlo. No quieres sacrificar los placeres dañinos de la vida. No quieres sacrificar tu orgullo y tu vanidad. Serás perseguido y no soportas las pruebas a causa de las persecuciones que están sucediendo en tu vida o que van a venir a causa de nuestra fe en el Señor. No quieres sacrificar tus afanes materiales, terrenales, etcétera, etcétera. En estas pruebas, nosotros los hombres, Dios va a probar nuestro amor y nuestra fe. Y aquí vamos a demostrar si en verdad somos hombres de verdad o somos hombres que nos derrumbamos ante la prueba, que somos cobardes. Porque el Señor dice, si fallas bajo presión, tu fuerza es escasa. ¿Qué clase de hombre eres? El Señor te llama a que tú imites al Señor Jesucristo, el hombre de hombres, el hombre más valiente que ha existido en la faz de la tierra y que jamás existirá. Pero Dios te llama a que tú lo imites y yo también. Dice el dicho otra vez, el hombre de verdad no se raja. Esto es verdad cuando Dios lo dice. Nosotros somos llamados a perseverar en el Señor aunque nos caigamos. El hombre de Dios no pierde, solamente se cae, pero se tiene que levantar en el Señor. Nos tenemos que levantar para que tú y yo corramos la carrera hasta el final. Yo quiero esa corona de vida. Yo quiero el triunfo para mi vida y también lo quiero para ti. Y sé que tendrás la victoria en el nombre del Señor porque sé que eres un hombre valiente en Cristo. Gracias por tu atención. Te voy a pedir por favor que lo compartas este mensaje, que me pongas tus comentarios. Dios te bendiga.